Querida Javerot, querido Javerim, esta semana, este Shabbat, habremos de leer el comienzo del libro de Números, Bamidbar, y vamos a interpretar del Shishi, de la sexta alía. Acá nos comenta de que Dios le ordena a Moshe hacer nombrar a los Leviim en reemplazo de los primogénitos. Y para hacer las cuentas, etcétera, todo el rito de cómo saber cuántos son, etcétera. Eso nos da pie a hacer una pequeña historia, cómo el liderazgo religioso fue traspasado de un grupo a otro. Cuando empezamos, estábamos en Egipto, y la salida de Egipto, los responsables de la parte religiosa familiar eran los primogénitos, los Bejor. Y los Bejor tenían el privilegio porque se habían salvado de la muerte de los primogénitos en Egipto. Y entonces cumplieron esa función de liderazgo religioso familiar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque a las 7 semanas de la salida tenemos los 10 mandamientos. Luego, 40 días más tarde, hacen el becerro de oro. Y ahí, en la historia del becerro de oro, los primogénitos pierden su derecho al liderazgo y son reemplazados con los Leviim, con los miembros de la tribu de Moshe y Aarón. Y los Leviim, a través de toda la existencia del Beit HaMikdash, de los templos del Mishkan, luego del Ohel Moed y luego del Beit HaMikdash, los Leviim cumplían la misión de manejo del templo, junto con un subgrupo de los Leviim, que eran los Kohanim, que son también Leviim, porque son descendientes de Aarón, que era Leví, y ellos se encargaron de toda la parte religiosa en el manejo del templo. Ahora bien, cuando se destruye el Beit HaMikdash, entonces ahí, ya un poquitico antes, estaban de alguna manera responsables de la vida religiosa del pueblo, los rabinos. En ese momento era el partido fariseo, el partido de los Prushim. Los fariseos que interpretaban la Torá eran líderes muy populares, rabínicos, y ellos se encargaron de la transmisión y de la enseñanza de todo lo que es nuestra ley. Estos rabanim, que no tenían que ser de ninguna tribu en especial, podían ser Kohanim o Levín, pero podían ser también Israel. Durante muchos años siguieron los rabanim con ese liderazgo. Ahora, Maimónides escribe en el siglo XII que los que se dedican a la Torá, a estudiar Torá, lo que hoy llamaríamos Kolel, son como los Levín, quedan exentos de ciertas responsabilidades comunitarias. Y considera entonces Maimónides a los que dedican Toratam Umnatam, que la Torá suya es su profesión, están en la categoría Levín, no son Levín, pero se los categoriza como Levín y que tienen ciertos derechos y ciertas obligaciones. Ahora bien, el tema se vuelve espinoso cuando analizamos que en nuestra época los ultrarreligiosos del Kolel no quieren participar en la vida militar, en la vida de Tzahal. Y eso claramente hay una diferencia en la Torá entre una guerra de expansión o una guerra de supervivencia. Milhemet Mitzvah. En Milhemet Mitzvah no quedaban exentos nadie, todos tenían que ir. Cuando era un Milhemet Reshut, una guerra permitida porque, digamos,
expandir nuestro territorio, ahí había gente que estaban eximidas. Y esto es un tema muy álgido en estos momentos. Todo esto empieza con el nombramiento de los primogénitos y luego el traspaso a los levitas. Deseándoles a todos, primero, Shabbat Shalom y un Chag Sameach, Chag Habikurim, Chag Shavuot Sameach, que comienza el domingo a la noche.